Pues nosotros también vamos a hacer lo propio y pues bueno, vamos a platicar de esta joya que acabamos de ver. Bueno, en primera, la situación ya había cambiado mucho. De 1931 a 1935, Universal ya había librado bastante bien la depresión. Ya se había filmado Drácula, ya se había filmado Frankenstein, ya se había filmado El Hombre Invisible, también dirigida por James Whale. Y pues bueno, James Whale fue muy inteligente de poder, si había una segunda oportunidad de acercarse a Frankenstein, que seguramente iba a pasar, poder tener mucho más control creativo y poder hacer las cosas más a su gusto, sin la intervención de un estudio que en la primera ocasión pues estaba muy temeroso y estaba muy coartado por muchas cosas. No, aquí ya había mucha libertad. También hay que mencionar que ya se llevó a cabo el rodaje y el estreno de King Kong, que también King Kong es una película muy importante para dar apertura a todo este cine fantástico hollywoodense. Ahí pues bueno, ya tenemos la intervención, pues no de actores maquillados, sino de una figura de más o menos 30 centímetros de alto, con un esqueleto metálico dentro, forrada de piel negra de conejo, y que Willis O'Brien hizo todo el trabajo de animación stop motion para crear uno de los personajes más insólitos de la historia del cine. Ya se tuvo que hacer un proceso de sonido para King Kong, juntar el rugido de un león con otros animales para poder crear los rugidos de King Kong. Y bueno, pues ya Hollywood ya está listo para hacer cosas nuevas, ¿no? James Whale también ya quería hacer algunas otras cosas, pero finalmente en 1935 Carl Laemmle le dice, pues queremos hacer una secuela de Frankenstein y pues queremos que tú quedes al frente nuevamente y que tú definas ahora muchas de las cosas que pues en aquel momento no se pudieron hacer. Primero se subió el sueldo, obviamente. También Boris Karloff cobró muchísimo más que lo que había cobrado en la primera parte y también exigió diferentes cosas creativas que sirvieron mucho para la película. Y bueno, pues la película termina siendo otra vez otro exitazo. La película costó aproximadamente $400,000 de la época, que serían ahorita unos 60 millones de dólares, y recaudó más de 200 millones de dólares de ahorita, para que se den una idea. O sea, el negocio funcionó, seguían siendo el negocio de los monstruos y van a seguir siendo un negocio un buen rato. O sea, en el 36 viene La Momia, también con Boris Karloff. En el 41, ya en plena Segunda Guerra Mundial, va a venir El Hombre Lobo con Lon Chaney, que sin duda es otro de los monstruos clásicos importantísimos. Y bueno, Universal siempre, yo creo que no saben cómo venderlas, entonces las meten en el paquete medio a la fuerza, cuando uno compra la caja completa de los monstruos. Pero metieron El Fantasma de la Ópera, que hay una versión con Claude Rains en el 43, en Technicolor de los 40, padrísima. Y un monstruo mucho más posterior, pero que también tiene el espíritu de estos monstruos de los 30. Esa película ya es muy entrada en los 50 y se llama El Monstruo de la Laguna Negra, que bueno, ya Guillermo del Toro luego hará su versión en la forma del agua del monstruo de la Laguna Negra. Entonces, finalmente ese es el gran ciclo de monstruos y van a seguir dejándole mucho dinero a Universal. Bueno, hacemos un paréntesis. Los jueves del mes de octubre, aquí en Cinemanía Plaza Loreto, van a poder conocer, si es que no las conocen, todo ese ciclo de monstruos clásicos de la Universal. A las 8 de la noche, entrada libre, no se los pierdan si es que no las han visto en pantalla grande. Es de las últimas veces que seguramente se va a poder hacer, así que los invitamos. Octubre y noviembre, jueves de monstruos, aquí en Cinemanía Plaza Loreto. Muy bien, pues entonces llega 1935 y James Whale empieza a trabajar el guión y empieza a trabajar algunas ideas, por ejemplo con Karloff. Karloff lo primero que exige es: quiero diálogos. Ya no quiero estar haciendo otra película donde le tenga que estar haciendo rar, rar, todo el tiempo. No, yo ya quiero diálogos. Entonces, bueno, vienen exigencias de Karloff, vienen exigencias de
de James Whale, y pues bueno, arranca un proyecto que pues en muchos sentidos acaba superando al original. No sé ya ahorita que la pudieron ver, pero la película de ayer incluso se queda como que se acaba muy rápido, ¿no? O sea, viene la escena del molino, se quema, se supone, la criatura, y luego tenemos el brindis del señor chistosito, que el barón von Frankenstein, y el brindis por el hijo de la casa Frankenstein, ¿no? Y se acaba la película y todo el mundo nos vamos y pues ya, ahí quedó, ¿no? Entonces como que se había quedado un poco inconclusa esa parte. Primero, bueno, vamos a ver cuáles son las aportaciones que hay, perdón, en La novia de Frankenstein. Desde el principio, ya tenemos una partitura completa para la película. Ayer que vimos Frankenstein, solamente los créditos de inicio tienen música y el resto de la película no tiene ningún tipo de música. Se entiende porque apenas estamos entrando al cine sonoro. No podían todavía compaginar muy bien acompañamiento musical con diálogos, pensando en la grabación del sonido. Entonces, o hacías algo con mucho diálogo o hacías algo con mucha música, pero no había el justo medio. Para 1935 y después del trabajo de sonido de King Kong, lo que quieras. Entonces aquí ya se puede hacer una partitura. En el caso de James Whale se le acercó a un músico de origen alemán llamado Franz Waxman, que venía de hecho pues de una migración muy difícil, él allá en su tierra, siendo un judío, pues había sido perseguido muchos años antes de los nazis, muchos años antes del nazismo. Él y su familia habían sido expulsados literalmente de Alemania. Entonces, pues en algún momento se encontró con James Whale, vio que era un personaje muy interesante como músico y le dijo, no se estila, pero para una película de monstruos no se estila, pero yo quiero una partitura para La novia de Frankenstein. Creo que ya se escuche una música en especial. Y con la pregunta que nos hacía Laura anoche de cómo fue que se fue construyendo la música de cine a partir de lo que vimos, por ejemplo, con el corto de Edison y la película de Whale, pues bueno, Franz Waxman ya hace un trabajo de música de cine como lo van a hacer después John Williams y Jerry Goldsmith y todos ellos. Acuérdense que parte del origen o la piedra fundamental de la música de cine es la ópera y en particular Wagner. Recuerden que Wagner, para el Anillo del Nibelungo y toda su tetralogía del Anillo del Reloj del Rin y todo esto, va creando algo que se llama leitmotiv, que es una música que se identifica con un personaje en específico. Entonces, cuando nosotros oímos la música, sabemos que es el tema de A, el tema de B o el tema de C, y lo vamos repitiendo. La partitura de, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, si ustedes oyen los 9 discos de las 9 películas, pues de pronto entendemos que hay este tema de tan, ta, tan, tan, tararán, tan, es el tema de la fuerza, ¿no? O tan, 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 entendamos que es el tema de Lord Vader, del Imperio, y así nos vamos, ¿no? El Señor de los Anillos está construida exactamente igual, y bueno, Waxman sorprendió mucho a James Whale con la partitura que le entrega y que la oímos en la película, que sí, cada personaje va teniendo su tema, ¿no? Por ejemplo, la novia tiene este tema así muy bonito de tararán, tararán, ¿no? Cuando se habla de la novia o sale la novia ya en pantalla. Pretorius tiene su tema. Y por ejemplo el tema de los aldeanos cuando atrapan al monstruo en el bosque, tan ta tan ta tan ta 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 tan tan ta tan ta tan ta 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 tan. Eso no se hacía para este tipo de películas, porque eran consideradas como churros de explotación. Entonces como que La novia de Frankenstein también le da un carácter diferente al cine de terror, y eso viene con la sensibilidad de James Whale. Ahora, bueno, ya hablamos de la música se usó incluso en muchas películas más, dándole crédito a Waxman siempre. Y luego, bueno, vamos a hablar del maquillaje, pues Jack Pierce ahora tiene un reto muy grande, o más bien 2 retos muy grandes. En primera, pues la criatura sobrevivió a la quemazón del molino, entonces tuvo que intervenir el diseño original. Ayer ya de todo lo que platicamos ya no platicamos de eso, pero Boris Karloff,
tenía una placa de metal en los dientes. Entonces se la quitaron para poderle sumir los cachetes, como se veía ayer, el rostro cadavérico del monstruo. Aquí, como además ya tiene que hablar, pues le tuvieron que meter otra vez la placa, ya no vemos los pómulos tan metidos como ayer. Pierce tuvo en cuenta que como el monstruo sobrevivió a un incendio, pues está quemado. De hecho, era mucho más terrible el maquillaje porque él había pensado, digo, si se acuerdan de estas imágenes horribles que vimos de lo de Iztapalapa, cómo queda la gente quemada, pues bueno, la carne así, así destrozada, cayéndosele al monstruo, pero bueno, finalmente la censura no lo permitió, entonces sí vemos al monstruo quemado, pero no tanto que nos asuste de más para 1935, ¿no? Entonces, bueno, interviene ese maquillaje. Y la novia, pues sí, es un detalle muy chistoso cómo fue creada. Ahí fue mucha intervención de James Whale, que le dijo, dame referencias, ¿cómo quieres a la novia? Desde luego, pues tiene que ser una novia guapa, ¿no? O sea, tiene que atrapar al público, tiene que ser muy impactante. Y entonces James Whale un día le llegó a Jack Pierce, al maquillista, con un retrato, el famoso, bueno, era una foto del famoso busto de la reina Nefertiti. Entonces ya saben, ese rostro perfecto, bellísimo, que está cortado hasta aquí, pero tiene este tocado que viene hacia arriba. Entonces, pues Jack Pierce dijo, oye, ¿y si le hacemos el pelo como para acá? Pues invéntale, o sea, tú eres el inventor del maquillaje para cine, invéntale. Y bueno, pues finalmente lo que vieron ustedes fue un trabajo muy bonito que, bueno, Elsa Lanchester, de quien vamos a hablar a continuación, contaba cómo se hizo. Bueno, pues para ese maquillaje sí tiene sus suturas, pero muy como muy estéticas, muy bien cuidadas. Las manos también las tiene, o sea, todo lo tiene con sus suturas bien hechas. El maquillaje es precioso como está maquillada, y todo el tocado de Nefertiti, que es el pelo, se lo hicieron literalmente con una especie de casco que tenía malla de gallinero hacia arriba, y el pelo se lo fueron trenzando en la malla para darle la impresión de pelo como de Marge Simpson. O sea, es real, es su cabello. Y James Whale fue quien puso el toque final, le dijo, ponle unos rayos aquí, que se vea la electricidad que le dio vida, ¿no? Entonces, bueno, sale la Elsa Lanchester maravillosa, que ahí, y bueno, podemos pasar a otro tema con el personaje de Elsa Lanchester, que es la cuestión del lenguaje de los monstruos, porque como aquí ya vamos a tener diálogo, ya hubo mucho cuidado en esa parte. James Whale consultó al psicólogo que trabajaba en los estudios Universal y que estaba muy al cuidado del grupo de niños que trabajaban para los estudios Universal. Todos esos niñitos de la aldea que corren, y las pastorcitos y las niñitas y todo esto, pues eran niños que trabajaban para Universal y tenían un cuidado psicológico, afortunadamente. Entonces Whale pidió que hicieran una especie como de examen a los niños de cuáles eran sus 10 palabras favoritas. Y un grupo de niños hizo la encuesta, se las entregaron, y entonces pues las palabras que ustedes oyen en el monstruo son las palabras que salieron más votadas. Desde luego, friend era la primera, la otra era good, la otra era bad, y así nos vamos, ¿no? En el caso de la novia, pues bueno, la novia no va a tener mucho diálogo porque la novia nos dura 5 minutos en pantalla. Pero fíjense, son 5 minutos que a nadie se le olvidan. O sea, son de esos momentos icónicos de la historia del cine. Nunca más vuelve a salir la novia de Frankenstein, esta novia de Frankenstein, en ninguna película. Pero esos últimos 5 minutos de la película donde sale, a nadie se le olvida la novia. ¿Cómo es la novia? Ese maquillaje pasó a todos los Halloween. Ese maquillaje lo vemos en el show de terror de Rocky. Eso lo vemos en todos lados después. O sea, el icono de la novia se quedó. Pero Elsa Lanchester, pues bueno, no va a tener diálogo. Entonces James Whale le pidió, tú vas a rechazar al monstruo. Dice, y tiene que ser un rechazo verdaderamente terrible. Entonces Elsa Lanchester lo que hizo fue irse al zoológico a ver animales. Y entonces descubrió algo muy desagradable en los gansos. Los gansos son muy desagradables, son realmente animales muy desagradables.
son peores que los perros, si se juntan. Pero tienen todavía algo más desagradable. Cuando quieren, como avisan que van a ponerse muy, muy rabiosos, primero hacen esa especie como de... Yo pensé siempre que había sido que lo había tomado de un gato. Cuando los gatos ya están hartos y de que ya no quieren nada contigo, el gato inmediatamente echa las orejas para atrás, abre los ojos, abre la boca y te deja ver los colmillos y te hace... Y poca gente se atreve a agarrar un gato después de que un gato hace eso, ¿no? Los gatos ferales que viven en la calle, que casi no se dejan agarrar, siempre recurren a ese recurso para que no los toques. Es una advertencia de no me toques. Yo pensé que eran gatos. No, los gansos hacen también eso. Entonces Elsa Lanchester, en este momento que le dijo James Whale, tienes que tener un gesto verdaderamente de que te repugna el monstruo. Entonces fue que le hizo... ¿no? Como la vemos ahí, y bueno, finalmente mueren aplastados ahí en el castillo los dos monstruos maravillosos de la película. Bueno, Elsa Lanchester. Elsa Lanchester, nuestra querida novia, era esposa de uno de los más grandes actores ingleses, a la altura de Laurence Olivier, sin duda, que se llamaba Charles Laughton, un actor poco agraciado físicamente, tendiente a ser de mucho sobrepeso y a ser como muy grueso, pero que te da actuaciones verdaderamente extraordinarias. Si se lo quieren comer a besos, vean Testigo de Cargo de Billy Wilder, donde está extraordinario de juez, pero de verdad de esos personajes que nunca se te olvidan. Había hecho Un jorobado de Nuestra Señora de París, había hecho, que fue la película que le dio el Oscar, de La vida privada de Enrique VIII. Estamos hablando de los 30, muy al inicio de los Oscar. Y bueno, fueron una pareja. Laughton y Elsa Lanchester se conocieron. Él era mucho mayor que ella. Se casaron y luego formaron parte de ese selecto club de Hollywood que iba a las entregas de los Oscar, que iba a las premieres, juntos, tomados del brazo, siempre muy, muy juntos. Y los dos grandes actores, pues tienen formación shakespeariana los dos. Y Laughton ya era respetadísimo en la industria. Quieren verlo como director, no se pueden perder un clásico del cine negro que se llama La noche del cazador. La única película que hizo Charles Laughton como director, con Robert Mitchum haciéndola de un predicador perverso. Es una maravilla La noche del cazador. Fue la única película que dirigió Laughton en los 50. Y bueno, pues les decía yo que eran parte de este selecto grupo que iban a todos lados juntos, pero en sus casas vivían cada quien con sus parejas. Porque él era gay, ella era gay, y entonces era como este grupo de George Cukor, James Whale, todos los personajes que eran gays, Cary Grant, por ejemplo, también, pero que dentro de sus casas podían ejercer su diversidad. Afuera, en las entregas de los Oscar y en todos lados, eran los galanes, los primeros actores, siempre iban juntos tomados de la mano. Se murieron pues de viejito. Primero murió Laughton, Elsa Lanchester, que la pueden ver por ejemplo en Mary Poppins. Es la primer niñera que renuncia en Mary Poppins, es Elsa Lanchester también. Y una actriz del tamaño de Maggie Smith o Judi Dench o la que ustedes pongan, porque era ese tipo de formación. Ahora, a Elsa Lanchester le dio mucho gusto algo que hizo James Whale y que es un acto de justicia divina, de lo que estábamos hablando ayer también. Vieron en los créditos que dice, basada en la obra escrita en 1816 de Mary Wollstonecraft Shelley. O sea, por fin, la novia de Frankenstein tiene el crédito del nombre completo de su autora. Percy Shelley, muchas gracias a la historia, y ahí tenemos a Mary Shelley por primera vez. Entonces, para no caer de plano en la secuela tipo Duro de Matar o Viernes 13 o Halloween, que empiezan todas justo donde nos quedamos en la película anterior, pues James Whale se le ocurrió hacer una especie de prólogo muy interesante. Empieza la película y de pronto estamos en la famosísima villa de Odati, a orillas del lago Ginebra. Está la noche tormentosa y vemos a Lord Byron y vemos a Percy Shelley y vemos a Mary Shelley.
Y entonces los personajes empiezan a platicar y bueno, es un muy bonito recurso de parte de James Whale porque es un resumen de la primera película. Entonces ayer no habían venido y no conocían el Frankenstein original, pues Lord Byron tiene a bien decirles, es que bueno, acuérdate qué pasó cuando iban robándose los cuerpos y entonces nació el monstruo y luego mató a la niña y al final nos quedamos en ese molino incendiado. O sea, todo el resumen, thank you very much, porque sí ya habían pasado 4 años de la primera película. No había videocaseteras, no había Netflix, no había dónde verla. Entonces, pues bueno, finalmente viene este prólogo y vemos a Elsa Lanchester haciendo el papel de Mary Shelley. Y entonces Elsa Lanchester, con su carita bastante perversa, le dice a Lord Byron, pero no quedó ahí, eso no quedó ahí, ¿no? Porque él, en algún momento él le dice, ay, esta bella y dulce criatura que se pone a escribir cuentos de monstruos, ¿no? Y ella hace carita como de, y no quedó ahí la historia, déjenme les cuento. Y entonces con un dolly maravilloso hacia atrás, James Whale nos regresa al molino y arranca La novia de Frankenstein. Ahora, es una película en ese sentido muy aventada porque Mary Shelley aparece en su propia historia. Y Mary Shelley encarnada por la misma actriz que encarna a la novia en los minutos finales de la película. ¿Cuál es la razón? Bueno, decía James Whale, para mí, así como cuando fue enjuiciado por obscenidad Gustave Flaubert por haber escrito Madame Bovary y que en su defensa dice Flaubert, no estoy inventando nada ni mucho menos, yo sé que Madame Bovary, Emma Bovary, es mi lado femenino y dice una frase contundente que bueno, se aplica a todos los autores, dice Madame Bovary c'est moi, Madame Bovary soy yo, ¿no? Entonces podemos decir que Mary podría decir lo mismo de Frankenstein, Frankenstein soy yo. Y dice James Whale, el que ella interprete a la novia quiere decir que mucha de la creatividad que conocemos parte de la parte oscura del creador. Y esa era la parte más oscura de Mary Shelley. Ayer uno de los detalles que platicamos es que Mary, cuando nació, hija de esta feminista del siglo XVIII que fue su madre, la madre muere a los 2 o 3 días de que Mary nace. Entonces Mary le va a tocar cargar con el padre, que siempre hubo una relación muy intelectual, muy rica con el señor Charles Goodwin, pero Charles Goodwin, como buen señor del siglo XVIII, culpaba a Mary de la muerte de la madre. Entonces creces como una niña que en buena forma vienes cargando con la muerte de la madre porque tu madre dio la vida cuando tú naciste. En alguna versión de Frankenstein, una película española preciosa que se llama Remando al viento, que es más que nada la relación entre los Shelley, Lord Byron, Polidori y todos ellos, la película empieza en el Polo Norte, está el barco encallado, se escucha el monstruo alrededor del barco y de repente la persona que está dentro del barco y que va a contar la historia es Mary Shelley, no es Victor Frankenstein. O sea, ella se sentía monstruo en muchos sentidos y eso es algo que los biógrafos de Mary Shelley han ido perfeccionando. Frankenstein era ella y ahí dice, por ejemplo, Mary dice, yo escribí esa novela, cuando le dicen, no, es que no te la van a publicar, porque desde luego la gente quedaría horrorizada. Y le dice ella, no, es que no tuvieron buen contexto de la novela. Yo escribí esa novela queriendo decir que toda persona que se sienta Dios siempre va a provocar a una abominación. Y tampoco es eso. O sea, realmente lo que Mary quiere en el personaje de Victor Frankenstein es vencer a la muerte, porque la muerte rodeaba la vida de Mary Shelley. Entonces, bueno, finalmente aquí vemos a Mary Shelley. Ahora, bueno, hay muchos añadidos muy padres y muy divertidos y muy bien logrados en La novia de Frankenstein. Tenemos este villano maravilloso que es el Dr. Pretorius, que es una especie de Mefistófeles, ¿no? Que el baile pica la cresta a Henry Frankenstein y le dice, no, mira, tú fuiste mi alumno, me corrieron de la facultad porque sabía demasiado,
pues quién sabe qué chingados ha de haber andado haciendo. Dice, entonces ahora vamos a ser colegas y vamos a apoyarnos, ¿no? Va y le presenta todos esos homúnculos que tiene en sus frascos, que bueno, para ser de 1935, los efectos especiales, o sea, no solamente el tamaño, finalmente el sonidito de... Eso lo resuelves, y el tamaño y a todos los actores, ¿cómo lo hicieron? Pues encerraron a los actores en cámara oscura, los filmaron y luego con rotoscopio tienes todos los frasquitos ahí puestos. Me impresiona mucho el de la sirena, por ejemplo, porque ahí ya interviene ese elemento de agua. Entonces, esa escena, yo creo que se les fue el 40% del presupuesto de la película, porque son efectos especiales muy complicados para la época. Pero lo dice Pretorius, yo no le atiné al tamaño, tú sí. Entonces tenemos que ponernos las pilas, vamos a crear una mujer y ahí está. Aquí es un elemento importante. Frankenstein, el monstruo, nunca pide una compañera como sí lo pide en la novela, que le dice, la manera en que me voy a alejar de tu vida, ya que tú eres mi padre y no me aceptas y me rechazas, es que tú me hagas una compañera, nos vamos a ir a vivir, hago fe de ratas de ayer, no se van a ir a vivir al Polo Norte, se van a ir a las tierras salvajes de Sudamérica. Eso es lo que le dice. La criatura dice, entonces hazme mi compañera y ya, yo me largo y no te vuelvo a molestar. Pero Víctor decide no crear a la compañera, o más bien la empieza a crear y luego la destruye, porque dice, voy a dar pie a una nueva raza. De hecho aquí lo dice el doctor Pretorius, vamos a crear una nueva raza en la Tierra. Así, si le suena un poquito a Mein Führer, tiene mucho que ver, y además estamos a 4 años de que empiece la Segunda Guerra Mundial. No es gratuita esa aseveración de Pretorius. Vamos a crear una nueva raza. En la novela, Frankenstein cree que el monstruo y la compañera van a engendrar hijos, y esos hijos van a ser monstruosos. Y entonces él decide destruir a la compañera antes de formarla, y le dice al monstruo, tú me niegas mi noche de bodas, yo voy a estar en la tuya. Y en la noche de bodas, el monstruo le acaba arrancando el corazón a Elizabeth. Aquí se iban a echar a Elizabeth, en el guión original. Ella iba a ser la donante del corazón, pero le dijeron, ay, no vayas a dejar al otro ahí solito, no, pues qué mala onda. Bueno, finalmente los dejaron a los dos. Otra vez, James Whale no quería trabajar con el actor que hace el papel del Dr. Frankenstein, con Colin Clive, que aquí estaba todavía más drogado y alcoholizado que en la primera película, pero revisando las cosas, decía James Whale, no voy a encontrar a nadie tan histérico como este cuate y lo necesito, ¿no? It's alive, otra vez, ¿no? Y ay, sufre y no sé qué. El que está verdaderamente sublime es Boris Karloff. O sea, no. El maquillaje otra vez, los zapatotes, ahora está quemado, ¿no? Pero de pronto Karloff empieza a tener una humanidad y una empatía que logra hacia el monstruo, bellísima, ¿no? Hay un montón de referencias crísticas en la película. Lo acaban amarrando a un madero y antes de tumbarlo en la carreta parece que está crucificado. Sí. Vemos un montón de Cristos en varias referencias visuales de la película. Cuando está con el ciego vemos un Cristo en la pared. Cuando él decide irse a vivir a la tierra de los muertos, porque es donde solamente puede estar en paz, antes de bajar a la cripta hay un Cristo enorme que ya habíamos visto en la película de ayer. Y sí, tuvieron que repetir varias escenografías. Digo, el castillo es el mismo, el cementerio es el mismo, o sea, sí aprovecharon cosas de la primera versión. Pero hay unas escenas verdaderamente conmovedoras, ¿no? La del ciego es... ¡Uf! ¿No? Qué grandes actores los dos. El rostro de Karloff, o sea, lo bonito de este monstruo y de los monstruos de Universal es que tú ves al actor detrás del maquillaje, no ves el maquillaje nada más. Entonces, cuando el ciego lo está enseñando a fumar, le está enseñando que el fuego no es malo, le está enseñando todas estas cosas, con el Ave María cuando se encuentran, ¿no? Y que le dice, tú vas a ser mi compañero, y no es que el monstruo empieza a llorar. O sea, imagínense, o sea, pasamos de esa criatura de la primera película que se remitía a puros grujidos, y de repente aquí llora, y llora 2 veces, la primera con el ciego y la segunda cuando lo rechaza la novia
y que entonces agarra la palanca y bueno, parece que Frankenstein había convertido el castillo en una especie de reactor nuclear porque destruye todo, pero esa frase terrible del final, ¿no? Donde le dice, usted váyase, viva, ¿no? Y al otro le dice, no, usted se queda porque nosotros pertenecemos entre los muertos, ¿no? Paz, ¿no? Y destruye absolutamente todo. Entonces, sí es un avance sobre la primera película, sí hay mucho más sentido de humanidad, sí hay muchas escenas muy conmovedoras, el monstruo deja de ser el monstruo y, pues bueno, nuestra pregunta que nos vamos a hacer en cada una de las sesiones de este seminario va a ser la misma. ¿Quién es el monstruo? ¿Frankenstein o su criatura? La criatura aquí todavía es más inocente que en la primera película. Y le hizo un trabajo muy interesante psicológicamente James Whale a Boris Karloff, diciéndole, tú vas a tener la mentalidad de un niño de 5 años. Dice, entonces, rodéate, busca niños de 5 años con los que puedas platicar, convivir, ve qué hacen, ve cómo se mueven. Por ejemplo, lo rechazan las niñas y a él le duele como a un niño que llega a jugar a un lugar y de repente todos los niños se abren y nadie juega con él. Pero hay también todo este sentido de la persecución, de la hazaña y la crueldad de los demás. Por ejemplo, ahí utilizaron a una actriz que hizo montones de películas de terror, que es Una O'Connor, que es esta señora que habla como pájaro. Yo lo quiero amarrar, yo lo quiero ver, ¿no? Que es como muy crispante la señora. Es muy crispante la señora. Pues ese es como ese lado sádico del ser humano, ¿no? Yo lo quiero amarrar, o sea, es wow, ¿no? O sea, pues ya lo tienen ahí, ya, no, yo quiero ver sus huesos quemándose. O sea, aquí nos está poniendo esa cuestión James Whale. Una humanidad muy inhumana y un monstruo muy humano, que se va a ir volviendo más humano conforme las versiones avancen. Ahora, como todo es negocio, por eso Frankenstein y la novia de Frankenstein son películas tan valiosas. Universal hizo 6 películas más con el monstruo de Frankenstein. Pero ya, digo, si uno ve Frankenstein contra el hombre lobo, pues ya realmente uno dice, pues ¿quién falta? Blue Demon, ¿no? El santo. O sea, ya que, ¿no? O sea, Frankenstein contra el hombre lobo. Pues está bonita y si la ves en Halloween no duele mucho, pero pues fuera de ahí no aporta nada. El fantasma de Frankenstein, el regreso de Frankenstein, Frankenstein vuelve otra vez, y ya así de plano el último escalón en la escala evolutiva, Abbott y Costello, que eran Viruta y Capulina de la Universal en los 40, Abbott y Costello conocen a Frankenstein. O sea, ya ahí ya andamos a entender de que no va a haber una sola película más. Porque si ya cayó con Abbott y Costello, o sea, ¿quién seguía? Rintintín. O sea, ya lo ibas a poner a actuar con perros. O sea, no, ya. ¿No? Entonces, bueno, la Universal, como toda compañía que hace lana con el cine, si ustedes se compran esta colección padrísima donde vienen todas las películas, pero todas las que hicieron de monstruos, fueron 8 de Drácula, 8 de Frankenstein, 6 del Hombre Lobo, 4 del Hombre Invisible, que no me explico cómo, porque además el actor no se ve, ¿no? O sea, Claude Rains, el maravilloso Claude Rains de Casablanca, el teniente Renault, que fue el Hombre Invisible, y que luego él hacía una broma muy buena, decía, El Hombre Invisible fue la película que me hizo visible siendo yo invisible, porque a partir de ahí me dieron chamba toda la vida de actor de reparto y de villano casi siempre. Pero en El Hombre Invisible, Claude Rains nunca se ve, nada más se ven las vendas y cuando se va quitando todas las vendas, que es una escena bien bonita. Pero pues del Hombre Invisible hay 4 películas. A ver, ¿se explican 4 películas de un protagonista que no se ve? Yo no, pero pues bueno, le puedes vender a la gente lo que quiera, ¿no? Del Hombre Lobo son 6, del Monstruo de la Laguna Negra son 4. O sea, si le quieres estirar, le estiras hasta donde puedas, pero pues sí el nivel va bajando considerablemente. Entonces, Frankenstein queda en 8 películas. Estas 2 sin duda son las obras maestras del paquete. Y bueno, para terminar y ya darles la palabra a ustedes, pues bueno, unas palabras para James Whale, que sin duda es una personalidad clave en el desarrollo de Frankenstein en el cine. Hablábamos ayer un poco de él, pues un director que peleó en la Primera Guerra Mundial,
que demostraba una homosexualidad muy visible que en Hollywood fue molestando a mucha gente con el paso del tiempo. Él había sido creativo, había sido pintor, tenía una parte plástica muy importante, la logra poner en buena medida en estas dos películas que vimos. Hizo más películas, sí, por ejemplo tiene un musical que se llama Showboat, que es un musical gringo famosísimo. Él hizo la primera versión en 1936, hizo otra película de terror maravillosa que se llama The Old Dark House, se las recomiendo mucho porque es de esas películas de casas embrujadas y cosas así. Gran conocedor del expresionismo alemán, gran conocedor y admirador de Fritz Lang y de Murnau y de todos esos directores, y que finalmente en 1941 hace su última película y luego se pone a rechazar sistemáticamente todas las invitaciones que le hacen hasta que un día lo dejan de invitar. Él tenía su mansión padrísima ahí en Los Ángeles, vivió con una pareja toda su vida, casi toda su vida, un hombre mucho más joven que él. En los últimos años de su vida él empieza a desarrollar muchas enfermedades, se enamora de un chofer, la pareja lo abandona, viene un drama terrible y finalmente un buen día el maestro James Whale aparece flotando en su piscina muerto. Se metió toda una cantidad de barbitúricos y finalmente se ahogó. Su nota de suicidio se pudo conocer 30 años después porque su pareja de entonces la guardó y el caso de James Whale había como que parecía que había sido un asesinato y no, fue un suicidio y fue un suicidio perfectamente bien organizado por James Whale. La historia de James Whale la pueden conocer ustedes en una gran película que toma su título de uno de los diálogos que dice el doctor Pretorius. Cuando ya aceptó Frankenstein trabajar con él y crear a la mujer, a la nueva mujer, de repente viene el brindis y dice el doctor Pretorius, por un mundo de dioses y monstruos. Bueno, hay una película de Bill Condon de 1998 que se llama Dioses y Monstruos, Gods and Monsters, donde Ian McKellen, Gandalf, hace el papel de James Whale en los últimos años de su vida. James Whale contrata a un jardinero que es Brendan Fraser, cuando Brendan Fraser era el de La Momia, el de George de la Selva, ¿no se acuerdan? Entonces, pues empieza una relación entre los dos, que obviamente el chavo jardinero pues no quiere dar su bracito a torcer, el otro es elegantísimo, es refinadísimo. Ian McKellen, pues bueno, si no sabían, no sé, pero si no sabían, Ian McKellen es una de las grandes voces del movimiento LGBT en Inglaterra desde los 60, de la gente que abrió su homosexualidad de una manera muy especial, muy sincera. Entonces ese James Whale le queda maravilloso. La película está basada en un libro que también se los recomendamos, que se llama, hay chorro mil ediciones, el libro se llama El padre de Frankenstein y es la biografía o una biografía ficcionalizada de James Whale. Entonces si pueden ver Dioses y Monstruos, búsquenla, no sé en qué plataforma ande, pero búsquenla. Y si quieren leer eso mismo, pero en libro, la vida de James Whale, que fue una vida complicada, que fue una vida muy atormentada también por muchas cuestiones. Él también en muchos sentidos se sentía Frankenstein, se sentía creador de monstruos. Entonces no se pierdan la novela que se llama El padre de Frankenstein, ¿sí? Muy bien. ¿Qué les pareció La novia? A ver, ¿qué me pueden contar? Qué fresa la novia que va. Sí, cae gorda. Sí. No, sale guapísima. Por un momento pensé que después, sí, como de un ratito lo iba a aceptar como que, pero no. No, pues el otro voló todo el castillo, ya no hubo chance. Sí, no, antes, cuando como que hace el okay. Sí. Pensé que era como que ya se iba a comunicar con él. Ajá. Pero sí, no. Qué increíble que retomaron los escenarios, la escenografía, aunque no están todos los mismos actores de la vez pasada. Sí, no, ya no. Sí. Pero se conservan justo los dos más importantes, ¿no? Sí me desesperó mucho la señora, pero pues tiene que ver, ¿no? Con lo que representa de la humanidad. Y me gustó mucho lo que hace
pues el monstruo, la criatura, justo le vi una expresión como más de niño, ¿no? Sí. Le quitaron ese Sí. que a mí me da como cringe, que está de moda ahora también. Ah, ese Sí. le Sí, trae peinado de Peso Pluma, ¿no? Ayer, sí. Exacto. Sí. Y ahora sentí que justo eso, con ver su frente más amplia, es como una cara de un niño, ¿no? Que tiene las proporciones así, una cabecita con la frente más amplia, los ojos se le ven más aquí. Claro. Entonces, verlo llorar, qué fuerte. Me gustó mucho la escena con el ciego. Sí, es preciosa. Sí, es una onda muy cristiana, ¿no? Muy crística. Claro. Pero es muy bonita. Me gusta mucho cómo está esta noción de que va aprendiendo, de que puede aprender, de que puede hablar, se puede expresar. Y pues la disfruté muchísimo. Qué bueno. Qué final, padre. ¿por qué acabó ahí? Pero sí. tiene sentido, ¿no? No podían. Y el pelmazo queda vivo, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, ninguna de las dos películas cae bien. Y creo que aquí menos, que ¿no? sí le quitaran el corazón a la chica. Sí, a mí también. Para que a mí también. también algo ahí que se quedara atormentada. Claro. Pero es 1935, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, algo que nunca me ha gustado del King Kong original es que lo maten, ¿no? En el Empire State. Y además, igual que pasa con la novia, la güera nunca quiere a King Kong. Ese elemento ya se añadió en la versión de los 70 porque pues ya hay animalismo y ya se cree en el medio ambiente. Entonces Jessica Lange sí defiende a King Kong. No, la malvada güera de Fay Wray de la original, a King Kong lo hacen pedazos por ella y bueno, no pasa nada. Entonces sí, hay muchos cambios importantes, hay mucha mejor aprovechamiento de los espacios, los movimientos de cámara, ¿no? Los encuadres, el zoom, ¿no? Si ustedes sintieron que estaban chuecos, no, es que ese es un plano que en la gramática del cine se llama el Dutch angle. ¿Por qué? No sé si los holandeses sean chuecos, pero es el plano holandés. La cámara está así. Entonces sí, porque ya no siente la locura de estar. Claro, pues sí. Los dos están clavadazos haciendo a la novia y entonces de repente la cámara se está como torciendo. Dices, ¿qué es eso? El ángulo, ¿no? Y lo que nos decías ayer, ¿no? Que aquí llevaron al máximo lo de subir la plataforma. Ah, sí, claro. Ahora hay unos cometas que jalan la electricidad. Es que de ayer decíamos, para quienes no vinieron ayer decíamos, si el rayo le pegaba arriba o abajo daba lo mismo, pero bueno, pues hay que subirla, ¿no? Y hay que bajarla. Y abrir otra vez la escena, abres la venda y salen los ojos, ¿no? Y luego ya la vemos con todo este traje bellísimo, así estirado. La paran, y no sé qué. Y luego como que de repente hacen una mini coreografía como si fuera ballet entre los tres, ¿no? O sea, hay unos detalles bien bonitos en La novia de Frankenstein. Y ya nos vamos apartando también de esta parte de terror, ¿no? O sea, esta película ya no cuenta como cine de terror porque involucra tantas emociones, involucra tantos dilemas morales, que ya la parte de ayer donde de repente él entraba y veíamos el rostro y la oscuridad y todo esto, aquí ya queda superado, ¿no? Ya queda muy, muy superado, muy bien. No, ya es disfrutabilísima. Sí. Era Benjamin Franklin, ¿no? Franklin, claro, sí. Bueno, pues él hace ahí lo del galvanismo con el corazón, que le está pasando corriente al corazón. Me gusta mucho que esa escena se extendió y que nos hablan ahí, no, no sirve, no late bien. Y bueno, Fritz que murió ayer, aquí reaparece como Carl, que incluso otra vez, vamos a hacer un breve capítulo de la censura. Hubo varias escenas que también se eliminaron y esas sí no se recuperaron para la película. El malvado chaparro que anda ahí con ellos, que es un cábula y es un asesino, ese cuate asesina a un pariente suyo y le echa la culpa a la criatura. Esa escena se filmó, pero esa sí no está y esa sí no se recuperó. Y la escena que estuvo perdida muchos años, como las que comentábamos ayer de la primera película, el campamento de gitanos, a donde llega el monstruo y que les pide de comer, se ponen mal, le acaba aventando a todo mundo, quiere tomar el pollo y se quema con el fuego. Esa escena se había cortado en varias copias porque ya estaban pasando actos terribles contra la comunidad gitana en Europa con los nazis. Entonces, para no moverle el agua en Estados Unidos,
porque pues le vendíamos armas a los nazis, ¿no? O sea, los tanques con los que los nazis tomaron, lo que tomaron para empezar la Segunda Guerra Mundial, los fabricaba la Ford, ¿no? Entonces no vamos a echar a perder negocios. Entonces esa escena se cortó durante muchos años hasta que después ya en revisiones se incorporó nuevamente. Creo que no afectaba nada, pero los gitanos estaban ya siendo exterminados en Europa. Bueno, siempre fueron muy perseguidos, pero más exterminados. De hecho, en esa escena hay una toma de la abuela o no sé qué, que es igualita al cuadro de la madre. Sí, la madre del artista. Sí, la madre del artista. Es idéntica, claro. Es idéntica. A mí me impresionó mucho de que wow con la referencia. Sí, ¿no? We have no salt. We have no pepper and salt, ¿no? Está la señora ahí. Sí, esa es la madre del artista, claro. Sí, súper padre. Y claro. Y bueno, toda esta escena de que sube y baja y todo estos como guiños a Metrópolis. Sí. Pues, también está ahí clavadazo. Sí. ¿Qué otra cosa? Híjole, ahorita ya se me olvidó. Pues la perversidad de Pretorius, ¿no? Cuando está solito ahí en la cripta. Sí, se pone. Oye, parece Doctor Who. Sí, sí, no sé, sí. como que de este personaje de Doctor Who tomaron algunas cosas de este tipo, ¿no? Porque tomando, bebiendo en la cripta y se acerca el monstruo y pásale, ¿no? A ver qué, una copita, un traguito, ¿no? Porque eso sí, le entra al drink bastante fuerte Frankenstein, sí. ¿no? Le entra bastante fuerte. Aprendió Drink. ¿Perdón? Sí, ¿no? Drink, ¿no? Sí. Le da whisky cuando lo duerme, que lo narcotiza para que no delata, le da un buen trago de whisky. Entonces, bueno, pues imagínate, ¿no? O sea, todo cínico, como dice primero. Sí. Mi único vicio es Ginebra. Mi único vicio es sí. Incluso por ahí hay un doble sentido en alguno de los diálogos de Pretorius, cuando le está diciendo a Henry Frankenstein, le dice, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿A ti te gusta la Biblia, no? Dice, perfecto. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Creced, multiplicaos, no sé qué. Dice, pues para ti puede haber posibilidad de fecundación. Para mí solo queda la ciencia. Entonces, pues ya cada quien puede entender lo que sea, pero sí el doctor Pretorius es bastante amanerado el personaje, ¿no? Entonces, bueno, si nos vamos a los 30, pues cualquier personaje amanerado igual a homosexual. Igual y no es necesariamente homosexual, es un hombre muy refinado, que puede estar disfrutando de una rica cena dentro de una cripta con un monstruo resucitado y no hay bronca alguna. Y por eso cuando todo se termina y que le dice esa frase terrible de usted y yo pertenecemos entre los muertos, pues viene de esa parte donde él lo vio, ¿no? De We Belong Dead, ¡pum! Vámonos, ¿no? Sí, perdón. Con los de los frasquitos. Sí, una miniserie. Hay que decirle a Guillermo del Toro para que haga la miniserie. Adelante. Sí. Déjame cerrarle la parte. Sigue. Yo le cierro, gracias. Adelante. Ok, gracias. Sí. Sin spoiler, Sí. Lo que nos comentaba sobre quién es el monstruo, Sí. ¿no? ¿Quién es el monstruo? Si El monstruo. el personaje, Claro. sí, porque jamás se dice su nombre, Uh-huh. sino el personaje, o el creador del personaje. Uh-huh. Sabemos quién es, Sí. pero ahora, ¿cómo esto ha evolucionado y cómo se maneja actualmente en el cine? Uh-huh. Ustedes, gracias. Este punto, ¿cómo se ha evolucionado esa idea del monstruo, del Ujú. genio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo ha evolucionado y cómo se maneja actualmente en el cine? Bueno, pues tenemos directores, hablábamos también ayer de ellos y los vamos a ir mencionando muchas veces. Tim Burton, Guillermo del Toro, por mencionar dos, que han completamente volteado la noción de lo monstruoso y de lo no monstruoso, ¿no? Hablábamos de La forma del agua, donde este monstruo que se traen de Sudamérica y que es un monstruo, sí, pero es mucho más monstruoso el que se lo trajo, que ni siquiera sus dedos se los puede volver a pegar porque su propio cuerpo lo rechaza, de tan malvado que es, ¿no?
O Tim Burton, que por ejemplo, un acercamiento a Frankenstein que tuvo Tim Burton fue El joven manos de tijera. Ayer ya no lo mencionamos. Pero El joven manos de tijera es una historia que Tim Burton va desarrollando con el paso de muchos años, y luego Caroline Thompson como que ya baja el balón al guión de la película. Pero por ejemplo Tim Burton en su adolescencia, por la biografía de Tim Burton, dice que sentía que si se acercaba con alguien los dañaba, como si en vez de dedos tuviese tijeras, y si él mismo se quería apapachar, él mismo se cortaba porque tenía esas tijeras, y que por lo tanto él pedía abrazos, pedía cariño, y si la gente se acercaba, la gente salía lastimada. Entonces, si ustedes recuerdan, El joven manos de tijera, pues es una variante de Frankenstein. Ahí tenemos a un viejo científico que es Vincent Price, con toda su carga cinematográfica, quien está en la soledad total, y entonces, como si fuese Frankenstein o Geppetto, porque también Pinocho tiene muchos nexos con Frankenstein. O sea, Pinocho nace por el dolor de un hombre que no es padre o que ha perdido a un hijo, dependiendo la versión que tú veas. Entonces Pinocho, el niño de madera, es un Frankenstein, es un monstruo. Y en el caso del joven manos de tijera, pues este hombre, que nunca nos explica Tim Burton por qué, pues en lo que le hace sus manos ya perfectas, le pone unas tijeras. Pero el científico muere, y entonces él se queda con sus tijeras para siempre. Entonces él no puede acercarse a los demás porque los daña. Hasta que, pues bueno, de hecho era la escena del póster, pues Winona Ryder tendrá la sensibilidad de abrazar al joven manos de tijera sin lastimarse, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes. O sea, Tim Burton, Guillermo del Toro han ido cambiando esa noción precisamente de lo monstruoso. ¿Quién es el monstruo realmente? La persona que es empática, aunque tenga una deformidad o aunque el mundo lo vea monstruoso. Ayer hablábamos del hombre elefante, por ejemplo. El hombre elefante asume su destino como una persona que es monstruosa. Entonces, ¿mi destino cuál es? El circo, el carnaval, porque ahí voy a pasar inadvertido entre todos los monstruos del carnaval, ¿no? Pero si te fijas, son cineastas que, pues bueno, 40 años para acá nos han venido cambiando esa percepción. Y también hay muchas cuestiones conectadas. Tim Burton, pues El joven manos de tijera es una variación de Frankenstein, y hace un Frankenstein de animación precioso que se llama Frankenweenie, que es para niños, pero es Frankenstein. Y Guillermo del Toro, pues estamos a 2 semanas de poder ver su Frankenstein. O sea, finalmente todas las líneas van llevando a Frankenstein como parte de ese mito, donde Mary Shelley, que en aquel momento tenía 18 años cuando se le ocurrió la historia, hablaba de los dilemas de la ciencia, de la ética científica, de la paternidad, del peso de la paternidad, y de esta pregunta de quién es el verdadero monstruo en la historia. Y por eso crea estos dos arquetipos, Víctor Frankenstein y su criatura. Y entonces ahí están, ¿no? Y bueno, Víctor Frankenstein, pues también, lo dijimos ayer, es el padre de todos los científicos locos de la historia del cine. O sea, ahí están anidados en Frankenstein, ¿no? Gracias. Muy bien. Por acá y luego por allá. A ver, Lau. Hola, buenas noches a todos. Sí. Bueno, esta película yo la podría calificar uno de los calificativos que fue muy conmovedora, porque a pesar de que ayer sí lo perseguían, pero hoy fue como más visible, lo golpeaban más, o sea, sufrió mucho. Sí. Y luego hay esas escenas donde llora. Ahora, el director dice que era homosexual. Entonces no sé si es mi impresión de que la escena donde está el ciego, pues es una persona sola, de soledad. Entonces cuando llega Frankenstein y ya dice, bueno, gracias a Dios que me mandaste un amigo, me da la impresión que así es como se sentía pues el director de esta película, solo. Entonces no sé si fue mi impresión o quiso en esa escena a lo mejor representar cómo él se sentía, porque a lo mejor era rechazado. Entonces, claro. Eso es mi comentario con respecto a Sí, hay algunos biógrafos de James Whale que esa escena y la relación con el ciego hacen un símil con una pareja homosexual,
¿no? O sea, son dos personas que se conocen, se aceptan, se encuentran, se entienden y viven juntos. Y son dos hombres y fuman juntos, comen juntos, aprenden juntos. No hay una barrera que los separe, ¿no? Aunque bueno, aquí finalmente que el ciego sea ciego le impide ver lo monstruoso del monstruo, pero lo está viendo en términos más emocionales, más del corazón. Se nota mucho sí, claro. O sea, como el viejo, el ciego sí se... O sea, no, pues el ciego estaba olvidado. El ciego estaba perdido en medio del bosque, ¿no? Y bueno, hablando otra vez de las... la figura de un ermitaño, pero sabio. Claro. Toca el violín. Claro, sí, hablando de referencias pictóricas, pues está la Piedad, ¿no? Uh-huh. O sea, está el monstruo acostado y él así, o sea, es como la Piedad de Miguel Ángel, ¿no? O sea, otra vez las nociones de piedad, de dolor, y de un James Whale que dice, a ver, lo que hicimos hace 4 años fue una cosa, esto es algo muy diferente, y yo voy a conmover al público para que esté del lado del monstruo. Ahora no vamos a estar del lado de Henry Frankenstein. Ese es el villano, ese es el pelmazo de la historia. Entonces nos quedamos con el monstruo y por eso remarcar ese sufrimiento de, pues hay una crucifixión, luego cuando lo tienen encadenado, le están clavando las argollas y es como si fuera la pasión de Cristo. O sea, sí hay una idea muy de James Whale de presentar al monstruo como una especie de cordero del sacrificio. Uh-huh. Hasta que, bueno, finalmente también el monstruo pues toma su lugar y pues ya eso cuando le vemos que el otro se está cayendo de sueño y le dice, work, ¿no? O sea, trabaja, tú no puedes descansar, o sea, eso ya está muy fuerte, ¿no? O sea, desde el momento en que se le para en la puerta y le dice, Frankenstein, o sea, ya te reconozco, yo ya sé quién eres, ¿sí? Y eso, me hiciste de los muertos. Me hiciste de los muertos, o sea, no, eso ya, pues es el hijo que está reclamándole al padre, ¿no? Frankenstein, sí, pues sí, él es el hijo de la casa Frankenstein, es el verdadero hijo, porque ni siquiera ha habido boda ni noche de bodas con la mensa de Elizabeth, ¿no? Pues no ha habido. Adelante, por allá. Adelante y adelante, sí. Yo llegué tarde, pero la imagen con la que me quedas, como estas nociones de terror de ayer a hoy, sí. Hoy se da un Frankenstein, hasta da ternura, ese sufrimiento que están teniendo sí. por la muerte claro. de la novia. Y cómo, pero la imagen del doctor, esa sigue siendo la perversa, ¿no? Sí. La que arma todo. Sí. Y yo digo, bueno, siempre cuando en el imaginario colectivo no se Frankenstein, es el terror. No. Sí. No. Ver esta imagen, dice, no, pues, claro, y sí, esto es una cosa y si van a cualquier papelería ahorita que ya se acerca a Halloween, pues van a ver a Frankenstein con su carita así, sus tornillitos y la carita verde y todo. Bueno, se quedó finalmente en el inconsciente colectivo, ¿no? O sea, pues eso no tiene precio. La película tiene otras connotaciones, pero finalmente siempre, ayer decíamos, Frankenstein es el doctor, la criatura se llama la criatura, pero todo el mundo piensa en Frankenstein como el monstruo. Entonces la dualidad hombre-monstruo nunca se ha acabado de solucionar en el imaginario colectivo, ¿no? Claro que sí. Adelante. A mí me encantó la combinación del sacerdote, sí. El bien del mal, el bien del mal, ¿no? Sí. La manera como la bondad y la verdad es ciega. Y acepta para transformar, porque lo transforma. Se está lastimado y herido, y flagelado, y latigado. Pero primero llega la música, sobre todo, cómo esa escena con el Ave María, es maravilloso. Sí. Que los que somos católicos nos envuelve en un momento de Cristo, y con tantos Cristos es un lenguaje al inconsciente colectivo religioso. Claro. Que nos lleva a creer esa esperanza y nos hace ponernos del lado del monstruo. Y sobre todo cuando tira la lágrima, que maravilla. Esta película no la he visto. No, mira, qué bien. ¡Wow! No, sí. Sí. Y a mí que yo soy melodramático, soy fan de la lágrima. Ajá. Tirando una lágrima. ¡Wow! Y además, precisamente después de la lágrima, tenemos el cuadro de la Piedad. Sí. La imagen se empieza a oscurecer para pasar a lo que viene. Y el crucifijo del fondo se queda iluminado. O sea, todo está perfectamente planeado. Otra sí. cosa,
el poder del blanco y negro. Ah, no, sí. Wow. Sí, sí, sí. Contraste. El impresionismo que hay en las tomas. La toma El Dodge Angle. El Dodge Angle, ¿no? Sí. Las caras, los gestos, las arrugas del A la novia no le hace falta el color. No le hace No, falta está nada. perfecta, así. Perfecta. Sí. El doctor Gay, cuando empiezan los rayos y todo esto que están esperando, el interés, la expectación que se genera, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? El gran show que ahora sí sube solita, ¿no? Sí. Ayer era Ajá. ¿Qué decir? Ayer a mí me dio un gusto cuando ahorcó al pinche jorobado. Sí. Cabrón, por Sí. malocho y Claro. jodido, porque sí, lo vuelven bestia. Sí, claro. Lo vuelven bestia. O sea, Claro. era bueno, era inocente. Y empezó a aprender de la maldad que nosotros como seres humanos, como lo habían tratado los seres humanos. Claro. Y solamente se defendía por sobrevivir. Ahora, la coartada de la película de ayer es que el cerebro que le ponen es el cerebro anormal de un criminal. Aquí esa teoría queda completamente descartada. O sea, este no es un criminal, este es un ser arrojado al mundo por su padre y teniendo que enfrentarse a los horrores del mundo. Entonces no podemos tenerle más que piedad y compasión. Y bueno, Karloff está verdaderamente Las enorme. miradas de Karloff. Los ojos de Cuando se Karloff. conmueve, Sí. lo ve, sonríe, Sí. escucha la música, ve al cielo, la ve a ella, la esperanza de buscar el amor, encontrar amor, sentir compañía. Claro. Sentirse rechazado, desplazado. Sí, claro, y además son toquecitos de la novela. En la novela, por ejemplo, la criatura logra salir de Ingolstadt, se pierde en el bosque y va a dar a una casa de una familia muy humilde que vive en el bosque. Y en esa casa se mete en el sótano, ahí hay un viejo ciego, de ahí viene la idea del ciego. Hay un viejo ciego que es el abuelo de la familia. La familia son campesinos, son leñadores, hacen lo que pueden. Y la criatura, según dice Mary Shelley, la criatura se queda 7 años escondida ahí abajo. Wow. Y entonces de poder ver a través de una rendija, como el matrimonio que vive con el viejo tienen hijos, los hijos empiezan a estudiar la primaria y el monstruo hace su primaria desde el sótano y va aprendiendo del mundo hasta que viene la tragedia y finalmente lo expulsan porque se dan cuenta que ahí está, es un monstruo, corran. Pero entonces con toda esa sabiduría que logra juntar en esos 7 años y con toda la rabia que le tiene a su padre es que lo empieza a buscar. Y viene ese gran encuentro entre Frankenstein y su criatura, donde tienen ese diálogo y que le acaba diciendo, ¿no? O sea, tú me creaste, tú eres responsable por mí, ¿por qué me abandonaste? Que si te fijas es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, hay un montón de conexiones religiosas y filosóficas en Frankenstein. No, y además la manera Sí. como le empieza el ciego, Sí. le enseña a hablar. Le enseña a hablar. Le enseña a hablar, o sea, de repente Sí. empieza a soltarse solito, o sea, pues, cuando vimos que le enseñó, no, era drink, smoke, Uy, ¿no? Y Sí, bueno, ahí les encargo, cuando vengan a ver Frankenstein Jr., se fijan en la escena del ciego, qué maravilla de parodia hace Mel Brooks. No se la vayan a perder. Les van a hacer pipí de la risa. Porque es la escena más conmovedora de aquí y Mel Brooks le hace una parodia verdaderamente desarmante a la escena. Con Jim Hackman, el ciego es Jim Hackman. O sea, imagínense. Entonces, bueno, ya ahí en 2 semanas creo que la vamos a ver. El final es muy duro. Sí, el final es terrible. Haciendo como que Claro. la conciencia de es mejor entonces que nos muramos todos aquí Sí. y usted viva, es muy... O sea, ya es muy Sí. evolucionado en su pensamiento. O sea, finalmente la criatura perdona a su padre. En esta versión, la criatura perdona a su padre. Y ¿no? ayer el jorobado era como el Ajá. bully que se convierte, ¿no? O sea, lo bulearon y él se convierte en el bully del Y pues un día se le pasan las cucharadas y Sí. se lo echa, ¿no? Yo no quería que Exactamente. muriera Frankenstein. No, nadie, no, igual que King Kong. ¿Sabes qué hizo Peter Jackson? ¿Sabes qué hizo Peter Jackson con King Kong? Cuando hizo su King Kong, desarrolló un videojuego para PlayStation. Y entonces, yo compré ese juego y padrísimo todo. Entonces llegas al Empire State y dices, "Ostras". Entonces ahí vas tirando los aviones y los aviones te disparan. Si tú juntabas tal cantidad de puntos, de repente cuando llegabas al Empire State,
abrías como un segundo final, derrotabas a todos los aviones, te bajabas del Empire State, agarrabas un barco y te ibas a tu isla. Y decía Peter Jackson, es que siempre todas las versiones tienen que acabar con King Kong muerto. Entonces a los que jugaron el videojuego les quiero regalar eso. Si juntas y abres tal huevo de Pascua, te abres un segundo final y King Kong regresa a su isla. Qué maravilla. Y dices, no, pues ya se nos quitó un poquito eso. No, nadie queremos que Frankenstein se muera, desde luego que no. Desde luego que no. Adelante, señor. Sí, buenas noches. Buenas noches. La escenografía, Sí. se imagina como de teatro. Sí, como todavía. De cuento, como, Sí. como muy. Sí, como de cuento, como de escenografía de teatro. Sí. Sí, hay mucho de teatralidad todavía. Digo, mucho menos que ayer. O sea, ayer de repente van correteando al monstruo en el bosque y veíamos que no plancharon bien las cortinas del fondo. Entonces ven los pliegues ahí mal cosidos. Se ve chafa. Pero era pues un cine que se estaba volviendo cine. Aquí, por ejemplo, ya la escenografía de donde están Shelley, Byron y Mary, ya es una escenografía así como de Bauhaus, ¿no? Órale. El castillo se ve todavía más expresionista. La casa de los Frankenstein, con la señora esta fea, va pasando con la vela y la luz de la vela va abriendo diferentes focos en el pasillo, ¿no? O sea, Whale tenía un enorme conocimiento de la plástica de su momento. Entonces el expresionismo, la escuela Bauhaus, todo lo que pudo juntar, ahí está en Frankenstein, ¿no? Pero en un tono que no necesariamente es un tono intelectual, sino jugando un poco con lo siniestro de la película o con el siniestro del tema, ¿no? Entonces sí, y bueno, cargada desde luego la película de referencias pictóricas y de todo lo que James Whale era. O sea, aquí hay un director que se pudo expresar mucho más que en la primera película, hacerla mucho más personal, y por eso en muchos sentidos, aunque el ícono surgió en la primera película, esta es mucho mejor que la primera. O sea, sí es una secuela que se vuela completamente la primera película, pero es la sensibilidad del director. Ahí sí James Whale, por eso tiene un lugar tan importante en la historia del cine, ¿no? Sí, Otro detalle, estaba viendo que la puerta por donde entró Sí. Frankenstein tiene la misma forma que tiene la puerta por donde entran los Nosferatu. Sí, Cuando entra son la así. escena de la chica, Sí. que según la quiere matar. Ajá. Es igualita. Ajá. Es igualita. Tiene la Sí, misma forma. hay muchas cúpulas, hay cuando Pretorius saca su cajita con los frasquitos, parece que es un ataúd, ¿no? Entonces lo abre y de repente tenemos ahí, y esos detalles macabros de Whale, ¿no? Por ejemplo, que el rey es un súper cachondo y todo el tiempo se quiere escapar para echarse a la reina, ¿no? Y el obispo en medio, o sea, hay un montón de cosas ahí que no se dicen, pero que están presentes en todo ese humor chocarrero de James Whale, porque, digo, estos son primos de Frankenstein, también son creados de cadáveres, pero falló el tamaño. O sea, no sé cómo los comprimió, como cuando metes un archivo a la computadora y, ¿no? Le faltó el cine. Sí, algo faltó ahí, de repente la foto te salió cuadrada, ¿no? Entonces Mi dices, última bueno. pregunta, maestro. Sí, dígame. ¿Usted Sí, prefiere la estética sí. de este expresionismo Ajá. o el de Drácula, bueno, que vendría a ser más bien Sí. de Orlok? Nosferatu. No, pues yo más bien diría que responden a diferentes épocas y diferentes expresiones. ¿Cuál me gusta más a mí? Bueno, si es expresionismo alemán, pues es expresionismo alemán. O sea, me gusta más Nosferatu, Metrópolis, o El último de los hombres, o Caligari, o sea, cualquiera de esas. Pero aquí lo que sucede es que el expresionismo se filtra en Hollywood debido al nazismo y a la huida de una enorme cantidad de alemanes a la industria. Y el conocimiento de directores como Whale, que dicen, bueno, ¿qué es lo más cercano que tenemos de antecedente de cine de terror
para poder hacer que estas películas funcionen, el expresionismo. Entonces, tanto Todd Browning en Drácula como él en los dos Frankenstein meten el expresionismo alemán. Si tú ves El hombre invisible, es mucho más, digo, en la medida de que se puede, realista. La momia es más realista, el hombre lobo casi es documental, ¿no? O sea, la imagen es muy directa. Pero aquí, pues era justo lo que había pasado antes. Y el expresionismo, pues es el género que arranca en muchos sentidos las mitologías del cine de terror. A mí me gusta más el expresionismo alemán, pero sin duda esto es parte del conocimiento de los directores, de sus corrientes artísticas, y de decir, esto nos va a impactar aquí. Vean nada más la entrada del doctor Pretorius a la película. Abre la puerta a la señora con la vela y entonces le dice, Doctor Pretorius, ¿no? Y se asoma el actor y la luz le está pegando de abajo hacia arriba. Eso es expresionismo. ¿Para qué? Para que al viejo se le marquen todas las líneas de expresión y parece que va a entrar Drácula a la casa. Doctor Pretorius, ¿no? Y entonces iluminamos desde abajo. La vieja también está iluminada de abajo hacia arriba. Entonces son dos rostros que no te quisieras encontrar en la noche, ¿no? Y luego ya la película, la iluminación cambia y Pretorius está perfectamente normal. Pero el impacto de la entrada es ese. O sea, es como si entrara Mefistófeles. Y es Mefistófeles. O sea, el cuate que ya el otro se quiere salir de la pesadilla y el otro le dice, no, mira, que no sé qué y que no sé cuánto, lo seduce y vámonos, o sea, ¿no? hasta le vuelve a llevar a su propia criatura. Claro, dice, no, aquí está, es muy amable, bien buena onda, ¿no? Mucho esta estética, o sea, sí. expresionismo, pero también entra en expresionismo gótico, ¿no? Claro, la novela, es gótica. Frankenstein es la cumbre del gótico, por eso, ¿no? a mí me gusta que Sí. lo refleje muy bien Claro que sí. Ahí está la noche, ahí está el bosque, ahí está... Las escenografías, como decía usted, señor, ¿no? Pues sí, de repente él, cuando anda con la pastorcita y los borreguitos, pues sí parece Caperucita, ¿no? En la escenografía. Y luego nos vamos al bosque, y luego nos vamos al bosque más profundo. Es así, Whale le va moviendo. Y ya en el castillo, pues es la locura, ¿no? O sea, dentro de ese castillo el horror es posible. Y finalmente ese castillo y todo con ello tiene que acabarse, ¿no? Y el propio monstruo acaba con él y con todo lo que es él. Y con toda la posibilidad de que esa raza exista, ¿no? Pero no es raro decir esa frase 4 años antes de la Segunda Guerra Mundial y 6 años antes de los campos de exterminio. O sea, imagínese crear una nueva raza. ¡Auch! Cruzando el Atlántico hay un güey que tiene esa misma idea y que por eso va a iniciar un genocidio terrible, ¿no? Pues bueno, eso es lo interesante de estas películas, precisamente. Ahora, para la semana entrante... Frankenstein desaparece un rato, cae en el cine de explotación y de pronto en los años 50 surge una compañía británica, nos vamos a mover al Reino Unido, una compañía británica que se llamaba Hammer Films. Van a comprar los derechos de los monstruos de Universal a medias, porque salió chafa el convenio, pero van a hacer películas muy interesantes donde todos los monstruos clásicos van a tener un revival, pero ahora en color, con sexo, con violencia explícita, con grandes actores ingleses haciendo la de monstruos y mucha diversión. Así que la próxima semana vamos a ver sábado y domingo. El sábado vamos a ver La Maldición de Frankenstein, que es la primera película del monstruo en la casa Hammer, con Christopher Lee y con Peter Cushing. Y el domingo una película harto bizarra que se llama Frankenstein creó a la mujer. Con eso les digo todo. Entonces, pues vamos a entrarle al mundo de Hammer la semana que viene. Así si tienen gente que le guste el gore, el terror y las tripas, ya son 2 películas para acercarse a verlas. Entonces, bueno, pues los esperamos con mucho gusto la semana que viene. Corran la voz. El jueves, ciclo de monstruos clásicos aquí en Cinemanía, también entrada libre. Ese es a las 8 de la noche. Nosotros nos vamos a ver sábados y domingos, 5 de la tarde, todo el mes de octubre. ¿Vale? Muchas gracias.